Esta generación se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra, la Biblia nos advirtió. ¿Estás listo para enfrentar una verdad impactante? Hoy vivimos en una era que refleja la de Sodoma y Gomorra, con desafíos de moralidad y justicia que parecen sacados directamente de esas antiguas escrituras. Exploremos cómo las historias de decadencia y destrucción de esas antiguas ciudades no son solo reliquias del pasado, sino espejos vivos de nuestros tiempos modernos. Estamos en una encrucijada crucial y la pregunta es, ¿aprenderemos de la historia o estamos condenados a repetirla? Mira hasta el final para descubrir cómo podemos buscar un camino de redención y transformación hoy. No te pierdas este análisis profundo y urgente. Hoy, nuestra generación está mostrando otra versión de la maldad de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Al igual que en Sodoma, nos entregamos al pecado e ignoramos las enseñanzas de Dios. Este desprecio flagrante por la palabra de Dios llevará a una destrucción inevitable y últimamente se ha vuelto aún más claro. Glorificamos el pecado y desestimamos las enseñanzas de Dios. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Está claro que nuestra moral ha decaído y estamos destinados a enfrentar las consecuencias. Arrepiéntete ahora antes de que sea demasiado tarde. En los días de Lot, la gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y construía, llevando a cabo sus negocios habituales sin considerar sus pecados. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Será igual en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, quien esté en la azotea con sus pertenencias en la casa, no debe bajar para tomarlas, y asimismo, quien esté en el campo, no debe regresar. Recuerda lo que le pasó a la esposa de Lot cuando miró hacia atrás. Quien busque salvar su vida, la perderá, y quien pierda su vida en este mundo, la salvará del pecado y la separación de Dios. Les digo, en esa noche cuando el Mesías venga nuevamente, habrá dos personas durmiendo en una cama. Una será llevada en juicio y la otra, la creyente, será dejada. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una, la no creyente, será llevada en juicio y la otra, la creyente, será dejada. Dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él respondió, donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Lucas 17, 28, 37. Jesús usó el ejemplo del tiempo de Sodoma para explicar cómo el mundo será juzgado. La destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot ocurrió en la mañana. El día anterior parecía como cualquier otro día para los hombres de Sodoma. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Aunque el mundo parezca continuar con sus rutinas normales antes del diluvio y el juicio de Sodoma y Gomorra, Jesús dijo que habrá cierta normalidad en el mundo cuando Él sea revelado. Jesús no dijo que todo estaría bien en el mundo, ni que no habría crisis antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra. Pero la maldad se aceptaba como algo normal y rutinario. Significativamente, hay otros pasajes de la Escritura que parecen indicar que Jesús regresará a un mundo que estará lejos de ser normal, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta este tiempo nunca lo hubo, ni lo habrá jamás. Mateo 24, 21. Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los comandantes, los poderosos, cada esclavo y cada hombre libre se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16. Las condiciones del mundo antes de la revelación de Jesús
se describen de diferentes maneras, lo que sugiere que habrá dos fases distintas o aspectos de la venida de Jesús, separados por algún periodo de tiempo. Así como en los días de Noé y Lot, cuando Jesús venga, algunos serán sacados del camino, escapando del juicio, y otros permanecerán y serán juzgados. La palabra revelado se traduce del griego apocaliptatai, de donde derivamos la palabra moderna apocalipsis. Sin embargo, la antigua palabra griega lleva la idea de revelar o desvelar. Cuando llegó el diluvio de Noé, uno puede imaginar a la gente tratando en vano de mantener sus posesiones a salvo mientras ellos mismos perecían. Sin embargo, si uno está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que quedan atrás. El enfoque debe estar en lo que hay en el cielo. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Queremos ser amigos del mundo? Esto no implica renunciar a todo en el mundo, sino que este mundo representa todo lo que se opone a Dios, la maldad que una vez fue parte de tu vida. El castigo de la esposa de Lot fue terrible, abrupto e irreversible. Se le negó otra oportunidad de huir cuando miró hacia atrás. Toda misericordia que se le había extendido previamente fue retirada abruptamente. La Biblia no entra en detalles sobre lo que le sucede y se expone como un resultado natural de su decisión. Llegará un momento en que todas tus oportunidades para obedecer a Dios se habrán ido. Algunos individuos se burlan de la predicación y enseñanza que se refiere al infierno o cualquier juicio inminente. Lo perciben como tácticas de miedo destinadas a asustar a niños y tontos. Creemos ser demasiado sabios para creerlo. Más que en cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Sus palabras inspiraron las imágenes de dientes rechinando y fuego inextinguible. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El faraón, Nadab y Abiú, Coré y su banda, Judas Iscariote, y así sucesivamente. Las lecciones de la esposa de Lot siguen siendo relevantes. Dios todavía está listo para condenar a todos los hombres, y su palabra sigue siendo no mirar atrás. ¿Huirás de la venganza de Dios en la sangre de Jesús? Deja que los ángeles de Dios te lleven de esta ciudad a la seguridad. Leemos que esa noche habrá dos hombres en una cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Este pasaje a menudo se aplica al rapto, el término usado para la venida de Jesús por su pueblo en un momento en que el mundo parece seguir sus rutinas normales de vida. Jesús prometió que regresaría a la tierra para llevar a su pueblo con él. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y los discípulos fueron testigos de su ascensión. Hechos 1:9-11. Después de decir estas cosas, fue llevado mientras ellos miraban y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, dos hombres vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo regresará de la misma manera en que lo vieron irse al cielo». Dos puntos destacan en estos versículos. Primero, el Jesús que regresa a la tierra la segunda vez es el mismo Jesús que vivió aquí en la tierra con nosotros y volvió al cielo después de su resurrección. Y segundo, regresará a la tierra de la misma manera en que ascendió al cielo. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo después de su resurrección? ¿Fue en secreto? No. Los discípulos lo vieron literalmente elevarse en el aire hasta que una nube ocultó su vista. Como resultado, estos versículos indican que Jesús regresará a la tierra de la misma manera, no en secreto. Cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición, así como el ascenso de su pueblo para encontrarse con Él en el aire, será visible para todo el mundo, un evento conocido como el rapto.
Rapto se deriva de la traducción latina de 1 Tesalonicenses 4:17, que traduce el griego arpazo como ser llevados o arrebatar como rapure, del latín rapio. La palabra griega arpazo aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con 4 significados diferentes, cada uno de los cuales nos ayuda a entender de qué habla Pablo en el versículo 17. Después de eso, nosotros, los que aún vivamos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Jesús se dirigió a sus discípulos, que claramente eran creyentes, en Juan 14:1-3, prometiéndoles preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Ellos, al igual que los cristianos ahora, eran miembros de la familia de la fe. Podemos traducir fácilmente 1 Tesalonicenses 4:17 como seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, lo cual sería totalmente aceptable. La palabra rapto es un término fascinante y convincente. La palabra griega es arpazo. Varios pasajes del Nuevo Testamento usan esta palabra para darnos una imagen clara de cómo será el rapto. En primer lugar, 3 veces en Juan 10 se usa la palabra describiendo a un lobo arrebatando una oveja del redil. Es violento y repentino. Aquí hay una lista de las características que implica el rapto. Sucederá sin advertencia, será repentino y violento, y no habrá tiempo para prepararse. Habrá una separación repentina, dramática y eterna de personas muy cercanas. 2 mujeres trabajando en el molino, 2 hombres trabajando en el campo, e incluso 2 personas compartiendo la misma cama. Cuando ocurra el rapto, una será arrebatada y la otra será dejada. ¿Cuál de estas seremos, arrebatados o abandonados? Las palabras de Jesús, uno será tomado y el otro será dejado, parecen describir este fenómeno de ser llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esto sucederá durante el curso normal de la vida, mientras uno duerme en la cama, mientras otro muele grano, mientras otro trabaja en el campo. La clave es estar preparado, ya que Jesús vendrá de repente y en un momento inesperado. Algunas personas se preguntan si es el momento adecuado para que Jesús regrese, tanto para salvar a su pueblo como para castigar al mundo por rechazarlo. Podemos decir esto con bastante certeza. La Biblia habla sobre cómo será el mundo políticamente, económicamente, espiritualmente, socialmente y militarmente antes de que Cristo regrese. Es justo decir que las condiciones existen hoy y el escenario está preparado. 2 de estos pasajes proféticos describen sociedades históricas reales y Jesús nos dice que debemos ser conscientes de ellas. Él dice que en el día de su venida, el mundo será como en los días de Noé y Lot. ¿Cuáles eran las características distintivas de estas sociedades y cómo se compara nuestro mundo? En los días de Lot, Jesús compara los tiempos finales no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. Ezequiel, capítulo 16, dirigido a la ciudad de Jerusalén, compara a Jerusalén con Sodoma. El Señor dice que las abominaciones cometidas por Jerusalén y Judá eran peores que las de sus predecesores paganos, los hititas, amorreos, Samaria o Sodoma. La perversión sexual era solo uno de los pecados de Sodoma. La iniquidad de Sodoma también incluía abundancia de comida y abundancia de ocio. ¿Cómo describe eso nuestra cultura moderna? Afortunadamente, hay maravillosas excepciones a esto, pero siguen siendo excepciones. La historia comienza con estas 2 ciudades en el libro de Génesis, durante la época de Abraham. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en esos días. Sodoma y Gomorra eran prósperas y florecientes en la superficie, pero secretamente estaban llenas de maldad. Sodoma y Gomorra, conocidas a menudo como ciudades pecaminosas, nos hacen reflexionar profundamente sobre lo que está bien
y lo que está mal, y lo que sucede debido a nuestras acciones. La destrucción de Sodoma y Gomorra comenzó con una revelación. El pecado en estas ciudades se había vuelto tan grande que había llegado al cielo. Entonces el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es gravísimo. Génesis 18:20. Este versículo destaca la diferencia entre saber algo y ser testigo de ello de primera mano. Por ejemplo, Dios sabe cuánto lo honramos y amamos, pero quiere que lo mostremos a través de nuestras acciones y servicio. De manera similar, la conversación entre Dios y Abraham sobre la justicia no es solo porque Dios necesite que le recuerden hacer lo correcto, sino más bien para que Abraham entienda la naturaleza de la justicia. El versículo enfatiza que el clamor contra los pecados de Sodoma y Gomorra provocó la respuesta de Dios, destacando la importancia de las acciones y su impacto visible. Imagina un tiempo antes del nacimiento de Isaac, el hijo tan esperado de Abraham. Abraham, conocido por su fe inquebrantable y hospitalidad excepcional, presenta un contraste con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Su vida brilla como un ejemplo de esperanza y bondad, rodeado de ciudades llenas de egoísmo y maldad. Abraham ora por las ciudades. Llegamos a un momento crítico cuando llegamos a la parte central de la historia. Dios había hecho una promesa única a Abraham, un acuerdo que cambiaría el futuro para muchas personas. Durante este tiempo, Dios le dijo a Abraham sobre sus planes para destruir Sodoma y Gomorra debido a su comportamiento extremo. Pero Abraham, siempre el intercesor, rogó a Dios por los justos que vivían entre los pecadores en esas ciudades. Su súplica no fue solo una mera petición, sino el ruego de un profeta que se preocupaba profundamente por la vida de otros, incluso aquellos que no conocía. El Señor dijo: ¿destruirás a los justos junto con los malvados? Génesis 18:23. La conversación de Abraham con Dios refleja una creencia antigua común. Las personas a menudo se veían como parte de un grupo, como una familia o ciudad, en lugar de individuos. Si una persona hacía algo malo, todo el grupo podía enfrentar las consecuencias. La súplica de Abraham por Sodoma es similar, pidiendo a Dios que salve la ciudad si había suficientes personas justas, destacando la idea de responsabilidad individual sobre el castigo colectivo. Esto muestra un reconocimiento temprano de la responsabilidad personal dentro de la identidad comunal. La riqueza de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra prosperaron como naciones ricas, pero estaban cegadas por sus excesos y corrupción moral. Las personas que vivían allí no se daban cuenta de que el desastre estaba por venir, porque estaban demasiado ocupadas, complaciéndose a sí mismas. Por otro lado, Abraham, que era una persona buena y moral, era muy diferente. Intentó salvar a cualquier persona buena que pudiera estar viviendo en esas ciudades. En este caso, no se trata solo del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino también de la misericordia, la compasión y el poder de la intercesión. Nos muestra cuánto puede hacer una persona cuando decide ayudar a otros, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Las vidas de las personas. A medida que la historia avanza, conocemos a las personas principales que viven en estas ciudades. Sus vidas están compuestas de diferentes decisiones y acciones, y cada una juega un papel en lo que les sucede. No se trata solo de lo que ocurrió en el pasado, es como un espejo que muestra nuestras propias vidas y el mundo en el que vivimos. Esta historia insinúa fuertemente lo que sucederá más adelante. Nos recuerda que nuestras acciones pueden llevar a resultados que no pueden ser cambiados y que podrían afectar muchas cosas. Esta advertencia sobre los peligros de dejar que la moral se deslice muestra lo importante que es vivir una vida basada en buenos valores. El aumento del pecado.
El pecado de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de mucho debate e interpretación. Las opiniones tradicionales a menudo citan la lujuria y la depravación como la principal ofensa, como se evidencia por las acciones de la gente de la ciudad hacia los ángeles que visitaron a Lot. Diferentes interpretaciones coinciden en que los pecados de Sodoma y Gomorra eran complejos, no solo involucrando delitos sexuales, sino también una falta de cuidado y respeto por los demás. La historia en Génesis 19 y otras partes de la Biblia, como en 2 Pedro y Judas, muestran un patrón de acciones dañinas y sin ley que afectaron profundamente a personas buenas como Lot. Entonces, ¿cuáles fueron exactamente estos pecados? El pecado principal de Sodoma y Gomorra fue una mezcla de problemas, incluyendo inmoralidad sexual, falta de hospitalidad, orgullo y violencia. Con todo esto hay uno que se destaca y que a menudo se pasa por alto, y si sigues hasta el final, entenderás por qué. En Génesis 19, los hombres de Sodoma mostraron una falta de hospitalidad junto con intenciones violentas hacia los invitados de Lot. Pero aquí es donde realmente se revela la oscuridad, la hospitalidad de Lot. Imagina una escena donde dos ángeles, disfrazados de hombres comunes, entran en las notorias ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquí, la primera lección se despliega. El carácter de una sociedad a menudo se refleja en su hospitalidad. Era de noche cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se inclinó con su rostro hacia el suelo. Génesis 19:1. Este gesto de Lot, en un lugar marcado por su decadencia moral, es un claro contraste. Plantea la pregunta: ¿con qué frecuencia pasamos por alto la oportunidad de extender amabilidad a los extraños? Curiosamente, los ángeles inicialmente rechazaron la oferta de hospitalidad de Lot. Dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Génesis 19:2. Lot insistió en que los ángeles se quedaran con él. Esta parte de la historia te hace pensar: ¿por qué los ángeles dijeron no al principio? ¿Era para ver si Lot realmente quería ofrecerles su hospitalidad o mostraba lo poco amigable que era conocida Sodoma? A medida que la narrativa avanza, se hace evidente que el pecado de Sodoma y Gomorra no era solo inmoralidad sexual, sino también una falta de decencia humana básica y amabilidad. El acto de Lot de albergar a estos huéspedes muestra la severidad de la bancarrota moral de la ciudad, en un lugar donde la gente no daba la bienvenida a los visitantes y miraba mal a los extraños. El comportamiento amable de Lot realmente se destacó como un buen ejemplo. La historia nos hace pensar: ¿cómo tratamos a los extraños entre nosotros? ¿Somos como Lot, ofreciendo refugio y protección, o encarnamos el espíritu poco acogedor de Sodoma y Gomorra? La forma en que tratamos a los menos entre nosotros a menudo refleja los verdaderos valores de nuestra sociedad. Intervención divina. Aquí, los ángeles intervienen, protegiendo a la familia de Lot de la multitud y luego informándoles sobre la inminente destrucción de la ciudad. Y los dos hombres, los ángeles, preguntaron a Lot: ¿tienes aquí a alguien más? Un yerno, tus hijos e hijas, quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de aquí, porque estamos destruyendo este lugar. El clamor de juicio contra ellos ha crecido tanto ante el Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19, 12, 13. Esta declaración prepara el escenario para una narrativa intensa de urgencia y escape. Lot, el sobrino de Abraham, está en Sodoma y estos ángeles le instruyen urgentemente que reúna a su familia y huya. La urgencia es palpable en Génesis 19:15. Al amanecer, los ángeles instaron a Lot a darse prisa diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. A medida que la historia avanza, hay una cuenta regresiva
hacia la destrucción. El amanecer se acercaba y el tiempo para que Sodoma y Gomorra enfrentaran sus consecuencias estaba próximo. Este desastre inminente no solo es un momento en la historia, sino que simboliza un juicio futuro más grande. Cuando los ángeles advirtieron sobre la destrucción venidera, había una verdadera prisa por actuar rápidamente. Le dijeron a Lot que tomara a su familia y se fuera de inmediato, porque la ciudad sería juzgada ahora. Pero convencer a su familia de creer y salir no fue fácil. Lot parecía moverse con lentitud y sus yernos pensaron que estaba bromeando sobre el peligro. La dificultad de convencer a su familia de irse destaca lo difícil que puede ser dejar atrás lo familiar, incluso si es dañino. La ruta de escape no fue un paseo tranquilo, sino una carrera contra el tiempo. La urgencia quedó clara cuando, después de llevarlos afuera, uno de los ángeles dijo: «Escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar del valle. Escapa a las montañas o serás consumido». Génesis 19:17. La huida de la familia estuvo marcada por un sentido de urgencia, una carrera del conocido al desconocido, de la comodidad a la supervivencia. Mientras huían, las ciudades detrás de ellos eran consumidas. Luego, el Señor hizo llover azufre ardiente y fuego sobre Sodoma y Gomorra desde el cielo y destruyó esas ciudades, todo el valle, todos los habitantes y todo lo que crecía en el suelo. Génesis 19, 24, 25. Este evento no fue solo un desastre natural, sino que simbolizó el juicio divino. La imagen de una ciudad envuelta en llamas y azufre nos recuerda las consecuencias de la decadencia moral y la desobediencia. Curiosamente, la decisión de Dios de salvar a Lot y su familia fue influenciada por Abraham. Aunque las ciudades finalmente fueron destruidas por su maldad, Dios recordó la súplica de Abraham y salvó a Lot como un acto de misericordia hacia Abraham. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot del desastre que destruyó las ciudades donde Lot había vivido. Génesis 19:29. El trágico destino de la esposa de Lot, quien al escapar miró hacia atrás a Sodoma y se convirtió en una estatua de sal, sirve como una representación de las consecuencias de anhelar un pasado pecaminoso. Esta transformación en sal en medio de la región se erige como un recordatorio de este desastre. Jesús más tarde hace referencia a este evento en Lucas 17:32, advirtiendo contra dudar en el juicio de Dios. Por otro lado, Abraham fue testigo del humo que se elevaba de la ciudad, un momento que enfatiza el poder de sus oraciones, que finalmente llevaron a la salvación de Lot y su familia. Esta narrativa destaca la importancia de la obediencia y el impacto de la oración intercesora en tiempos de juicio. El desenlace de la destrucción no evita el perturbador episodio de las hijas de Lot en la cueva donde se refugiaron. Temiendo la extinción de su linaje familiar, embriagaron a su padre Lot para acostarse con él, resultando en que ambas quedaran embarazadas de él. Esta parte de la historia resalta el impacto generalizado y duradero que vivir en un entorno moralmente corrupto tuvo en las hijas de Lot. Las acciones de las hijas de Lot pueden verse como moldeadas por el ambiente negativo en Sodoma. Probablemente aprendieron o fueron afectadas por la maldad que vieron a su alrededor en la ciudad. Sodoma y Gomorra en el Nuevo Testamento. Avanzando al Nuevo Testamento, encontramos que Sodoma y Gomorra adquieren un significado metafórico, simbolizando el juicio final y el fin de los tiempos. Segunda Pedro 2, 6, 8. La destrucción de estas ciudades sirve como advertencia, un ejemplo del juicio de Dios sobre una vida impía. Dice: «Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y las puso de ejemplo a los impíos que habrían de venir, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados». Este hombre justo,
Viviendo entre ellos, se atormentaba día tras día en su alma justa por los hechos inicuos que veía y oía. De manera similar, en el Apocalipsis, Sodoma se usa para describir la caída final de un sistema mundial corrupto. Este es un poderoso ejemplo de cómo se lleva a cabo la justicia divina, llevando a la eliminación completa del mal. Comparar la historia de Sodoma y Gomorra con la sociedad moderna puede ser bastante revelador. En Judas 1:5, la destrucción de estas ciudades es un recordatorio del juicio divino contra la profunda decadencia moral. Algunas personas creen que la sociedad actual está enfrentando una disminución en los valores morales. Esto se ve en un lenguaje más grosero y vulgar, el debilitamiento de los valores familiares y el alejamiento de las enseñanzas de la Biblia. Existe la sensación de que los logros personales y el orgullo han eclipsado la humildad y la modestia. Este cambio en la sociedad plantea preguntas sobre la preparación para el juicio divino o un despertar espiritual. La Biblia, en 2 Pedro 3:10-15, habla sobre el día del Señor que vendrá inesperadamente y enfatiza la necesidad de vivir en santidad y piedad, esperando un nuevo mundo de justicia. Esto sirve como un recordatorio para reflexionar sobre nuestros valores y acciones en el mundo actual. ¿Qué podemos hacer de manera diferente? Hablemos ahora de la autorreflexión sobre las acciones personales. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una llamada personal para cada uno de nosotros. Es fácil señalar los pecados de la sociedad, pero ¿qué hay de nuestros propios actos? Estamos contribuyendo a la decadencia moral con nuestras acciones. Estamos ignorando las necesidades de quienes nos rodean, entregándonos a deseos egoístas o haciendo la vista gorda ante la injusticia. La historia de Sodoma y Gomorra es una llamada de atención para examinar nuestras vidas y alinear nuestras acciones con valores morales y éticos. Entonces, ¿qué podemos aprender de Sodoma y Gomorra? No se trata solo de fuego y azufre, sino de entender que nuestras acciones, tanto como individuos como sociedad, tienen consecuencias. Es un recordatorio para reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Usemos esta historia no para asustarnos, sino para guiarnos hacia ser mejores personas, tomando mejores decisiones y creando un mundo más amable, justo y equitativo. En el mundo acelerado de hoy, a menudo pasamos por alto el poder de la hospitalidad y la compasión. Pero, al igual que la bondad de Lot destacó en Sodoma, nuestros actos de compasión pueden brillar intensamente en un mundo a veces indiferente. Ya sea ofreciendo un oído atento, una mano amiga o un refugio, estas acciones impactan vidas y unen comunidades. La hospitalidad puede considerarse como el corazón de una comunidad. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que la salud moral de una comunidad puede medirse por cómo trata a sus huéspedes y miembros vulnerables. En contraste con la dureza y la inmoralidad sexual de Sodoma, la hospitalidad de Lot revela un corazón preocupado por el bienestar de los demás. Y los hizo entrar en su casa y les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Génesis 19:3. La historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia es una narrativa poderosa sobre las consecuencias de ignorar las advertencias de Dios. ¿Cómo nos enseña esta historia la importancia de ser receptivos a la guía y mantener la conciencia espiritual en nuestra vida diaria? Aceptar las advertencias divinas puede manifestarse de varias maneras. Seguir los sutiles impulsos de nuestra conciencia al tomar decisiones, escuchar los consejos de personas más sabias o prestar atención a las lecciones aprendidas de experiencias pasadas. Se trata de ser conscientes del impacto de nuestras acciones en nosotros mismos y en los demás, y esforzarnos por vivir una vida honorable y justa.
Consideremos a los personajes de la historia y sus reacciones a las advertencias de Dios. En Génesis 19, los ángeles advierten a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. La respuesta de Lot es inmediata, entiende la gravedad de la situación y actúa. Este es un momento crucial que enfatiza la importancia de seguir la guía divina. ¿Cuál es la relevancia de esta historia en la vida contemporánea? En nuestro mundo acelerado, es fácil quedar atrapados en la búsqueda de bienes materiales y descuidar nuestro bienestar espiritual. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda mantenernos espiritualmente conscientes y escuchar la guía que se nos presenta, ya sea a través de las Escrituras, la conciencia o las experiencias de la vida. La conciencia espiritual no se trata solo de la observancia religiosa, sino de estar en sintonía con las implicaciones morales y éticas más profundas de nuestras acciones. Se trata de reconocer las señales y advertencias en nuestras vidas y tomar medidas proactivas para alinearnos con un camino de rectitud y compasión. ¿Cómo resistimos esta decadencia moral? Comienza con la autoconciencia. Debemos examinar constantemente nuestras acciones e intenciones, preguntándonos si estamos contribuyendo positivamente a nuestra comunidad. Pasos prácticos incluyen el voluntariado, ser conscientes de nuestro consumo y abstenernos de la inmoralidad sexual. Se trata de vivir una vida que valore la empatía y la amabilidad por encima del egoísmo y la indiferencia. Alentar a las personas a mantener valores morales no se trata solo de predicar, sino de liderar con el ejemplo. Se trata de crear un entorno donde la integridad, la honestidad y la compasión sean valoradas y celebradas. Podemos hacer esto siendo responsables de nuestras acciones, tomando decisiones éticas y defendiendo lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Nuestras elecciones personales tienen un efecto dominó en la sociedad. La Biblia nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esto significa que nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Al elegir vivir con integridad, contribuimos a una sociedad más justa y compasiva. De la historia de Sodoma y Gomorra, se destaca el valor de mantenerse espiritualmente consciente y puro. Abraham, una figura clave, muestra esto cuando se entera de la próxima destrucción de la ciudad. En lugar de simplemente aceptarlo, habla con Dios buscando entendimiento y esperando una intervención. Esto muestra su conciencia espiritual y su compromiso con la justicia y la compasión. La alerta y el deseo de alinearse con lo que Dios quiere en nuestro mundo moderno se traducen en buscar constantemente una conexión con Dios en nuestra vida diaria. No significa solo seguir rituales religiosos a ciegas, sino entender los significados y valores más profundos detrás de ellos. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y moralmente correctas que resuenen con nuestra fe. Fomentar una conexión más profunda con la fe no se trata solo de paz personal, sino de crear una sociedad que mantenga estándares morales y éticos más altos. La gente de Sodoma y Gomorra carecía de esta conexión, lo que llevó a su caída final. Los hombres de Sodoma eran extremadamente malvados y pecadores contra el Señor, sin vergüenza en su pecado abierto ante Él. Génesis 13:13. La desconexión de la guía espiritual llevó a la decadencia social. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Fomentar una conexión más profunda con Dios en la fe puede ayudarnos a desarrollar una brújula moral que nos guíe en las complejidades de la vida moderna. Se trata de encontrar orientación en la fe. Finalmente, discutir los beneficios de una vida espiritualmente arraigada en el mundo moderno es crucial. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia,
un recordatorio de lo que puede suceder cuando una sociedad se aparta colectivamente de los valores espirituales. En contraste, una vida espiritualmente arraigada ofrece numerosos beneficios. Proporciona un sentido de propósito, nos guía en la toma de decisiones éticas y fomenta un espíritu comunitario basado en valores compartidos y respeto mutuo. Por ejemplo, el principio bíblico de amar al prójimo puede ser una luz guía en nuestras interacciones, promoviendo la bondad, la empatía y la comprensión en un mundo a menudo marcado por la división y el conflicto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, buscando desinteresadamente el bien mayor para los demás. Gálatas 5:14. Esta es una aplicación directa de la guía espiritual en la vida cotidiana. La historia de Sodoma y Gomorra, vista a través del lente de la búsqueda de la guía divina, ofrece ricas lecciones para nuestro mundo moderno. Es un llamado a ser espiritualmente conscientes, a profundizar nuestra conexión con la fe y a disfrutar de los beneficios de una vida espiritualmente arraigada. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a crear una sociedad más justa, compasiva y moral. Abracemos este viaje de fe con corazones y mentes abiertos. Estamos viviendo en un sistema torcido. En estos tiempos, parece que el cuerpo de Cristo está presenciando una generación que se ha desviado mucho de las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos comportamientos y actitudes que parecen incluso peores que los de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advertía sobre las consecuencias del orgullo y el pecado, y ahora más que nunca debemos prestar atención a esas advertencias. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo explica el peligro del orgullo, que fue una de las principales razones de la caída de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran prósperas y vivían en lujo, descuidando a los pobres y necesitados, pero el mayor pecado fue su orgullo, que los llevó a apartarse de Dios y volverse hacia la inmoralidad sexual. La historia de Sodoma y Gomorra es un poderoso recordatorio del juicio de Dios contra el pecado. En la sociedad actual vemos comportamientos y actitudes que reflejan los pecados de esas antiguas ciudades. Esta generación a menudo se ve como peor que Sodoma y Gomorra, y la Biblia nos advirtió sobre las consecuencias de tal decadencia moral. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los capítulos más controvertidos del Antiguo Testamento. Algunas personas argumentan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento. Lo ven como colérico en el Antiguo Testamento y misericordioso en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesús mismo hizo referencia al juicio de Sodoma y Gomorra para advertir sobre el juicio aún peor que vendrá en los tiempos finales. Esta advertencia se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que el mismo Dios que juzgó esas ciudades un día juzgará al mundo. Una de las lecciones clave de Sodoma y Gomorra es que el pecado no pasa desapercibido para Dios. Los habitantes de estas ciudades eran culpables de numerosos pecados, incluyendo inmoralidad sexual, arrogancia, glotonería y negligencia hacia los pobres y necesitados. La sociedad moderna a menudo glorifica comportamientos que la Biblia condena, y este cambio en los estándares morales refleja una profunda ceguera espiritual. Ignorar las advertencias de Dios es otra señal de nuestros tiempos. Así como los futuros yernos de Lot ignoraron sus advertencias sobre la destrucción inminente, muchas personas hoy son sordas a la palabra de Dios. Se burlan de la idea del juicio divino y continúan en sus caminos pecaminosos, creyendo que no hay consecuencias para sus acciones. Otra característica de esta generación es la procrastinación. En lugar de actuar sobre las advertencias y cambiar sus caminos, muchos posponen la decisión de arrepentirse y buscar a Dios.
La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio urgente de la necesidad de tomar decisiones morales y espirituales ahora, antes de que sea demasiado tarde. Al responder al llamado y la ley de Dios, Lot mismo dudó en dejar Sodoma, y los ángeles tuvieron que arrastrarlo a él y a su familia fuera de la ciudad. Este retraso en responder a la advertencia de Dios refleja una falta de urgencia y seriedad sobre los asuntos espirituales. Muchas personas, hoy en día, también posponen el arrepentimiento, pensando que tienen mucho tiempo para reconciliarse con Dios. La indecisión es otro problema que afectó a la familia de Lot y que continúa afectando a las personas hoy. La esposa de Lot miró hacia atrás con añoranza a Sodoma y se convirtió en una estatua de sal. Este acto de mirar hacia atrás simboliza un corazón dividido, desgarrado entre el mundo y el llamado de Dios. Jesús advirtió que quien pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. El juicio final de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para nosotros hoy. La Biblia menciona repetidamente la destrucción de estas ciudades para recordarnos que el juicio de Dios es real y severo. El propio Jesús advirtió que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellos que lo rechazan ahora. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio sobrio de las consecuencias del pecado. Esta generación, con su decadencia moral y desprecio por las normas de Dios, corre el riesgo de enfrentar un juicio similar. Debemos prestar atención a las advertencias de las Escrituras, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Como creyentes, estamos llamados a ser luces en este mundo oscuro, manteniéndonos firmes en la verdad de Dios y viviendo vidas que reflejen su santidad. Es importante que no seamos espiritualmente ciegos, sordos, procrastinadores o indecisos. En cambio, vivamos con urgencia y compromiso con el llamado de Dios, sabiendo que su juicio se acerca. Ezequiel 16, 49, 50 dice: Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron arrogancia, abundancia de comida y despreocupación, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Fueron altivas y cometieron actos repulsivos delante de mí, por eso las eliminé cuando lo vi. Este pasaje claramente describe los pecados de Sodoma: orgullo, negligencia de los pobres e indulgencia en el pecado y la inmoralidad sexual. Hoy vemos comportamientos similares. Nuestra sociedad a menudo prioriza la riqueza y el placer sobre la compasión y la humildad. Nos hemos convertido en una generación que glorifica el comportamiento pecaminoso y rechaza las enseñanzas de la Biblia. Dios es un Dios de santidad interna y externa, y no tolerará el orgullo y la arrogancia. Traerá juicio sobre aquellos que lo rechazan a Él y a sus mandamientos. Como nación, necesitamos humillarnos y volver a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y buscar su perdón. 2 Crónicas 7:14 dice: Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este es un llamado al arrepentimiento. Debemos alejarnos de nuestros pecados y buscar el rostro de Dios. Solo entonces podemos esperar sanación y restauración. Necesitamos volver a los principios de amor, compasión y humildad que Dios nos ha enseñado. La historia bíblica de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contundente sobre el poder destructivo del pecado. El amor de nuestra sociedad por las malas acciones no permanece estancado. Según Pablo en 2 Timoteo 3:13, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto parece estar sucediendo en nuestro país hoy. La sensibilidad al pecado ha disminuido significativamente y toleramos comportamientos que habrían sorprendido a las generaciones anteriores.
Génesis 5:19-21 dice: Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, irresponsabilidad total, falta de autocontrol, idolatría, hechicería, hostilidad, conflictos, celos, arrebatos de ira, disputas, disensiones, facciones que promueven herejías, envidia, embriaguez, comportamiento desenfrenado y otras cosas semejantes. Os advierto, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra sociedad glorifica cada vez más el pecado, haciéndolo más aceptable y respetable. Esta glorificación ocurre a través de varios canales: políticas gubernamentales, medios de comunicación, televisión, películas, videos, escuelas y deportes. Muchos cristianos, lamentablemente, han aceptado esta normalización del pecado, sintiéndose impotentes para cambiarlo. Como creyentes, a veces contribuimos a esta glorificación cuando permitimos o alentamos a nuestros hijos a participar en actividades que promueven comportamientos pecaminosos, viendo películas o videos que respaldan y glamorizan la blasfemia, el asesinato, la desnudez y la inmoralidad sexual. Efesios 5:11 dice: No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Participar en estas actividades mundanas puede legitimarlas a los ojos de los demás. Esta mundanidad aceptable puede ser tolerada por la sociedad e incluso por algunos cristianos, pero no es aceptable para Dios. Santiago 4:4 dice: Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El llamado a la humildad y al arrepentimiento en Filipenses 2:12-16 dice: Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. En estos versículos, Pablo reconoce la maldad y perversidad de la generación a la que se dirige, lo cual resuena con nuestros tiempos actuales. Filipenses 2:5-8 dice: Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad y obediencia de Jesús sirven como el ejemplo supremo para nosotros. Vivir humildemente significa reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y someternos a su voluntad, incluso cuando es difícil o va en contra de la cultura. La humildad implica reconocer que no podemos navegar por este mundo perverso por nuestra cuenta. Necesitamos la guía y la fuerza que vienen de Dios. El arrepentimiento también es crucial. Significa alejarnos del pecado y alinear nuestras vidas con los estándares de Dios. En un mundo que a menudo nos alienta a satisfacer nuestros deseos, el arrepentimiento requiere una decisión consciente de rechazar comportamientos y actitudes pecaminosas. Es un proceso continuo de autoexamen, confesión y transformación. Vivir en una generación corrupta también significa enfrentar oposición y persecución. El papel de la gracia de Dios en un mundo que a menudo refleja la decadencia moral de Sodoma y Gomorra es fundamental. Comprender el papel de la gracia de Dios se vuelve extremadamente importante
a pesar de la generalizada pecaminosidad y la rebelión contra los principios divinos. La gracia de Dios sigue siendo una fuente de esperanza y redención para la humanidad. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio del juicio de Dios contra el pecado. Las ciudades eran notorias por su inmoralidad flagrante y su destrucción final sirve como una advertencia sobria para las generaciones posteriores. Sin embargo, incluso en esta narrativa de juicio, vemos destellos de la gracia de Dios. Lot y su familia fueron salvados por la misericordia de Dios y la intercesión de Abraham. Este acto de gracia en medio del juicio destaca el doble papel de Dios como justo y misericordioso. La gracia de Dios es fundamentalmente su favor inmerecido hacia la humanidad. Es un regalo que no se puede ganar con buenas acciones, sino que se da libremente por el amor de Dios hacia su creación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. En medio de una generación perversa, la gracia de Dios cumple varios roles cruciales. El papel más significativo de la gracia es la salvación. A pesar del pecado generalizado de la humanidad, la gracia ofrece redención a través de la fe en Jesucristo. Así como Lot fue rescatado de Sodoma, las personas hoy pueden ser salvadas de las consecuencias del pecado al aceptar la gracia de Dios. Esta salvación está disponible para todos, sin importar sus pecados pasados. La gracia no se trata solo de escapar del juicio, también se trata de transformación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. La gracia capacita a las personas para vivir de manera diferente, para alejarse de comportamientos pecaminosos y abrazar una vida que refleje la santidad de Dios. En un mundo donde el pecado es dominante, vivir una vida piadosa puede ser un desafío. La gracia sostiene a los creyentes, proporcionando la fuerza y la resistencia necesarias para navegar por un mundo corrupto. La gracia también permite a los creyentes ser testigos del amor y la verdad de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Sodoma, un lugar como el nuestro. La Biblia presenta un concepto complejo de cómo será el mundo a medida que el presente siglo llega a su fin, a través de muchos pasajes proféticos diferentes. Lucas 17:26 dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto reúne varios eventos y tendencias significativas que, en combinación, harán que los días inmediatamente antes del fin del presente siglo sean un período especial e inusual en la historia humana. Jesús nos dice que debemos estar atentos a las sociedades históricas que describe la Biblia. Él dice que en el día de su venida, el mundo será como en los días de Noé y de Lot. ¿Cuáles eran las características distintivas de estas sociedades y cómo se compara nuestro mundo actual? Las similitudes son sorprendentes. Jesús compara los tiempos finales no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. En Lucas 17:26-30 dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo ocurrió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado.
¿Cómo era la vida antes del diluvio? En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, encontramos un mundo muy diferente al nuestro, un mundo antes del gran diluvio. Esta era a menudo envuelta en capas de interpretaciones. Es un tiempo de la humanidad temprana marcado por largas vidas, interacciones divinas y una cercanía con Dios. En la historia de la creación, personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y eventualmente Noé nos dan una idea de una vida que parece relacionable. Numerosas fuerzas se unieron para causar el diluvio. El tiempo de Noé es inquietantemente similar al de Sodoma y Gomorra. Fue después del primer asesinato cometido por Caín. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y diversificó. Las familias se convirtieron en tribus, los roles se transformaron en profesiones y la civilización dio su primer paso. La invasión de los Nefilim. Como comandante autoproclamado del reino de las tinieblas, Satanás convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad, con la intención de contaminar la línea adámica que llevaría al Mesías. La maldad de la humanidad. Génesis 6:1-5. En los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6:1-5, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. Génesis 6:1-5 dice: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él no es más que carne, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mala todo el tiempo. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino uno lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas o siquiera entendidas. En su lugar, el engaño y la manipulación reinan. Todos buscan su propio beneficio y el tejido mismo de la sociedad se desgarra por el egoísmo y la maldad. En tal ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla, de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan entre sí, sino que buscan explotarse unos a otros. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostienen el poder de los fuertes sobre los débiles. Ahora, inserta en este mundo caótico un desarrollo inusual: los Nefilim. Los Nefilim eran especiales y no como las personas comunes. Eran muy fuertes y grandes. Parecían empeorar los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y tal vez incluso adorados, alejando a la gente aún más del verdadero Dios que los había creado. Su poder los hacía objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se hundía cada vez más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, tanto espiritual como moral. El dolor de Dios por la creación. La humanidad, la joya de la creación, había perdido su camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró su creación y sintió un inmenso dolor. La Biblia dice: y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Fue un dolor divino, una tristeza tan profunda que trasciende la comprensión humana.
Imagina a un padre con el corazón roto por las acciones de un hijo descarriado, pero infinitamente magnificado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. Génesis 6:7 dice: Entonces el Señor dijo, Dios dijo, borraré de la faz de la tierra a la humanidad que he creado, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba muy triste por las acciones de las personas y no tenía otra opción para sanar un mundo que se hundía en el caos. Noé, un hombre justo. Pero incluso en medio de este oscuro capítulo de la historia humana, había un rayo de esperanza, un hombre llamado Noé. Génesis 6:8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El mundo se había desviado, pero Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Noé descendía del linaje de Adán, pasando por Set, Enoc, Caín y varios otros ancestros que mantuvieron la justicia a través de las generaciones. Eventualmente, este linaje llevó a Noé, un hombre que no solo portaba la antorcha, sino que la dejaba brillar intensamente en su vida. Noé también era un hombre de familia. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como padre amoroso y esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que él llevaba en su corazón. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, el hogar de Noé era un santuario de piedad. Incluso cuando Dios compartió su dolorosa decisión de limpiar la maldad de la tierra con un diluvio que ahogaría a todos los seres vivientes, la fe de Noé no vaciló. Entendió la gravedad de la tarea que tenía por delante y la aceptó con un corazón pesado pero resuelto. Dios dijo: Voy a poner fin a toda la humanidad, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Génesis 6:13. Dios encontró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo lo que Dios le dijo, aunque la gente a su alrededor se burlara de él o no creyera que algo malo fuera a suceder. Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a la gente sobre el diluvio venidero y esperando el momento en que Dios sellaría a él y a su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. Dios dijo a Noé: El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí, los destruiré junto con la tierra. Génesis 6:13. Finalmente, llegó el día en que las nubes oscuras comenzaron a juntarse, y Dios dijo a Noé: Entra en el arca tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Así, Noé, su familia y los animales entraron en el arca, y la puerta se cerró detrás de ellos. La lluvia comenzó a caer suavemente al principio, pero luego con creciente intensidad hasta convertirse en un diluvio torrencial. Durante 40 días y 40 noches los cielos se abrieron y el agua cubrió la tierra, levantando el arca sobre las olas. El mundo exterior desapareció, pero dentro del arca la vida persistió, flotando en un mar infinito, protegida por una promesa, un pacto entre Dios y el hombre, que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la bondad pueden sobrevivir. Noé y su familia esperaron a que el agua bajara, siempre fieles a la promesa que Dios les había hecho, un nuevo comienzo para la humanidad y todos los seres vivos en la tierra. Las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia cambia todo. Introduce el pecado y la muerte en el mundo, afectando no solo a Adán y Eva, sino a todos sus descendientes, es decir, a toda la humanidad. La historia de la caída en Génesis 3 es una narrativa rica en temas de tentación, libre albedrío y las consecuencias de la desobediencia. Sirve como un recordatorio sobrio del impacto de nuestras decisiones y las limitaciones del juicio humano cuando es influenciado por factores externos.
Cuando pensamos en el mundo antes del gran diluvio en la Biblia, podemos ver que se parece mucho al nuestro en algunos aspectos. La historia no es solo algo que sucedió hace mucho tiempo, es una advertencia sobre lo que puede salir mal cuando las personas dejan de ser buenas y hacer lo correcto. Al igual que Noé, fue un buen hombre incluso cuando todos a su alrededor eran corruptos ante Dios. Nosotros también vivimos en un mundo donde a veces es difícil saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Así como Noé escuchó a Dios e hizo lo correcto, nosotros también podemos intentar ser buenas personas. La historia de Noé nos muestra que incluso cuando las cosas están muy mal, podemos elegir ser buenos y crear un espacio seguro para nosotros y nuestros seres queridos, lleno de fe y amor. El pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, nos asegura que la esperanza y la gracia permanecen incluso después de las pruebas más difíciles. He puesto mi arco iris en las nubes y será la señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. La promesa de Dios no es solo para Noé, es para todos y para siempre. Significa que siempre podemos empezar de nuevo y hacer las cosas bien. Hay un aspecto final de los últimos días que Jesús señala y que estaba presente en las sociedades tanto de Noé como de Lot. Jesús habla sobre estas actividades en Lucas 17, 27, 28. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo ocurrió en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y edificaba. Jesús menciona 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, darse en matrimonio, comprar, vender, edificar y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en ninguna de estas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban tan inmersos en esas actividades que no reconocieron los tiempos en los que vivían. Resumiría ese problema en una palabra: materialismo. Estaban tan inmersos en lo material que ya no tenían comprensión ni alerta para lo espiritual y lo eterno. El rasgo final de los días de Noé y Lot, entonces, era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Diría que la civilización occidental está prácticamente inundada de él y no está excluida de la Iglesia. Hay muchos cristianos que son tan materialistas en sus corazones como los no creyentes. Tal vez sean un poco menos demostrativos al respecto, tal vez no sea tan evidente en sus estilos de vida, pero están absorbidos por el materialismo. Jesús nos advirtió que si somos absorbidos por el pozo del materialismo, no estaremos listos cuando Él venga. Estaremos en la misma categoría que las personas de los días de Noé y Lot. Para comprender los días previos al regreso de Jesús, necesitamos entender cómo eran los días de Noé. Vamos a examinar el libro del Génesis para encontrar los elementos esenciales de los días de Noé y Lot. Aunque hemos presentado los elementos malignos que eran evidentes en esos tiempos, también es importante mostrar el lado positivo. A pesar de la maldad rampante, había aspectos positivos en los días de Noé y Lot. En Génesis 6:9 se dice: «Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones y caminó con Dios». Había un hombre entre toda esa gente que tenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía hablar con él y decirle cómo veía la situación y el juicio que iba a llevar a cabo. Para nosotros, como creyentes, Noé establece un patrón que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy en día. Aunque hay mucho que es malvado y aterrador en la imagen de los días de Lot, y mucho que también coincide con los aspectos malvados y aterradores de nuestro tiempo, también debemos mirar el lado positivo. Necesitamos ver que nunca hay una situación
para la cual Dios no tenga una respuesta preparada de antemano. Dios dará a sus siervos una advertencia sobrenatural de lo que está por venir y nos mostrará cómo sobrevivir. También envía ángeles para ayudar, proteger y liberar. Podemos esperar estas cosas buenas de Dios en nuestros últimos días. La batalla en el libro de Apocalipsis. En el libro final de Apocalipsis, Jesús regresa a la tierra con un ejército del cielo. Finalmente, llegamos al evento al que Apocalipsis ha estado mirando hacia adelante, la magnífica venida de Cristo a la tierra para derrotar a sus adversarios y establecer su reino aquí. Viene al mundo con sus santos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido con un manto teñido en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11, 16. Leemos: Entonces vi el cielo abierto. Hay un sentido en que todo lo anterior en el libro de Apocalipsis es un preludio a esta revelación de Jesucristo. Ahora regresa a la tierra con poder y gloria. La súplica de Isaías 64, 1, 2 se cumple. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante tu presencia. Como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, que las naciones tiemblen ante tu presencia. Esta oración por la liberación estará en los labios de las personas que sobrevivan a la gran tribulación. Clamarán a Jesús como su Mesías para ser liberados. Y como Jesús dijo en Mateo 23, 39, Os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente será puesta bajo una tremenda presión por el anticristo y la persecución será terrible. Pero volverán sus corazones hacia Jesús y Él los salvará en esta hora tardía. Cuando Jesús venga, vendrá en un caballo blanco. En los tiempos bíblicos, la mayoría de los soldados eran infantería. Tener un caballo en batalla era una gran ventaja. La capacidad de montar un caballo era un símbolo de honor, poder y rapidez. El color de este caballo simboliza la capacidad de prevalecer. Fiel y verdadero es un título magnífico que muestra que Jesús es el guardián de las promesas, incluyendo sus promesas de juicio. Jesús viene al mundo para librar una batalla como juez y general. El mundo que antes lo había rechazado lo hace una vez más, pero esta vez Jesús juzgará a aquellos que lo rechazaron. En este pasaje vemos a Jesús no solo como alguien que requiere nuestra atención, sino también como alguien que demanda nuestra sumisión. Es importante recordar que esta manifestación espectacular del juicio solo ocurre al final de un periodo muy largo de gracia, paciencia y misericordia. Este no es un juicio apresurado. Es un juicio que llega después de un tiempo extenso de oportunidad para el arrepentimiento. El carácter de Dios ha sido revelado claramente al mundo a través del ministerio de Jesucristo. Ahora viene a juzgar a un mundo que ha endurecido su corazón y lo ha abandonado por completo en favor de su rebelión. Un conocido comentarista bíblico dice sobre esto: todos estos pasajes apuntan a la triste conclusión de que en el día del juicio será demasiado tarde para que los hombres esperen la misericordia de Dios. No hay nada más inflexible que el juicio divino cuando se ha despreciado la gracia.
La escena de juicio terrible que surge de este trasfondo está en clara contradicción con el punto de vista moderno de que Dios está dominado por su atributo de amor. Recordemos que Dios lo hace todo con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego. ¿Por qué sus ojos eran como llamas de fuego? Primero, para discernir los secretos de todos los corazones. No hay secretos que Cristo no vea. No hay pensamiento lascivo ni escepticismo que Cristo no lea. No hay hipocresía, formalismo o engaño que no pueda detectar tan fácilmente como un hombre lee una página en un libro. Sus ojos son como una llama de fuego para leernos por completo y conocernos hasta nuestra alma más íntima. Leemos que en su cabeza había muchas coronas. Jesús llevó una corona de espinas la última vez que la tierra lo vio, pero no en Apocalipsis 19. Ahora lleva muchas coronas. La palabra griega antigua para coronas aquí es diadema, que significa realeza y autoridad, en lugar de stéfanos, que significa logro. Juan 19:1-3 dice: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y se acercaban a él y decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas en la cara una y otra vez. El hecho de que lleve muchas coronas demuestra que Jesús posee el máximo nivel de autoridad y poder real. Cuando nos referimos a él como el Rey de Reyes, esto se manifiesta claramente en esta demostración tangible de soberanía completa y absoluta. Estaba vestido con un manto teñido en sangre. La sangre ha sido rociada por todo su manto. Leemos acerca de los ejércitos del cielo. Estos son el pueblo de Dios. Apocalipsis 17:14 y Judas 14:15 hablan de estas personas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». El Hijo de Dios liderará al pueblo de Dios desde el cielo para luchar contra el mal en la tierra. No hay duda de que los ángeles también acompañarán a Jesús y su pueblo en ese momento. Sin embargo, la idea principal es que Jesús liderará al pueblo de Dios. No hay una sola referencia a ningún tipo de armadura o arma entregada a los soldados que siguen a Jesús. La única protección o arma que poseen es también la única que necesitan. Están vestidos con lino fino, limpio y blanco. Luego leemos que de su boca sale una espada aguda. Esto se refiere al poder de su palabra. Cristo conquista por el poder de su palabra. Juan enfatiza que la espada de Jesús sale de su boca 5 veces en el libro de Apocalipsis. Jesús viene a gobernar y reinar en triunfo, a gobernar las naciones con vara de hierro, como se predijo en el Salmo 2. Viene como Rey de Reyes para desplazar a todos los reyes que reinan en la tierra. Invitación a la gran cena. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: «Venid y congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Un ángel de pie en el sol muestra cuán brillante brilla este ángel con la gloria de Dios. El ángel puede verse aunque esté ante el sol, y posiblemente brille con aún mayor resplandor. Guerra y victoria de Jesucristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen.
Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Algunos encuentran difícil entender cómo los hombres pueden ser tan tontos como para intentar mantener a Jesús y su ejército celestial fuera de la tierra en una batalla campal. Sugieren que estos ejércitos inicialmente se reúnen para luchar entre sí y luego vuelven su furia contra el Jesús que regresa. Esto puede ser el caso, pero nunca debemos subestimar la necedad y el odio del hombre hacia Dios. Esto es la locura incurable del pecado, que lucha contra un Dios santo, a pesar de sufrir derrota tras derrota. La guerra contra Dios es solo la extensión lógica de la constante rebelión del hombre contra Dios desde la caída. No es más increíble que la idea de que Dios vino a la tierra y los hombres lo asesinaron. Juan no describió una batalla, ya que esto es más un acto de juicio simple que una batalla prolongada. La batalla de Armagedón es una risa de Dios ante el clímax de la arrogancia del hombre. Luego, la bestia fue capturada y con ella el falso profeta. La bestia y el falso profeta reciben un trato especial. Son arrojados vivos al lago de fuego antes de que el gran trono blanco de juicio celebre el tribunal. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, como estaba escrito en los libros. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. El lago de fuego ardiendo con azufre no solo sería intensamente caliente, sino también maloliente y repulsivo. El lago de fuego es lo que normalmente consideramos el infierno. Es real y no hay nada más importante que evitarlo. El contraste entre la facilidad con la que la bestia es capturada y la reunión de los reyes y sus ejércitos destaca la impotencia de la bestia frente a su poderoso conquistador. Los reyes de la tierra se refieren a los 10 cuernos de la bestia, otra forma de describir el poder de la bestia. El falso profeta y la bestia son capturados y arrojados al lago de fuego. Sus seguidores son derrotados por la espada de Cristo. No hay lucha, solo se menciona la posición de los adversarios y la derrota de la bestia. Es posible que Juan esté diciendo que el conflicto ya se ha librado y ganado. Durante el conflicto en el cielo, Satanás fue expulsado del cielo y conquistado por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de sus seguidores. Apocalipsis 12, 7, 9 dice: «Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Juan nos muestra la destrucción rápida y definitiva de estas fuerzas demoníacas a manos del Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la derrota de la bestia, sus reyes y sus ejércitos. ¿Han encontrado a su Maestro en esta confrontación final? Jesús tomará acción decisiva para resolver el conflicto mundial que se desatará durante la gran tribulación. 4 veces las voces celestiales gritarán «Aleluya», para celebrar el fin de los problemas que prevalecieron en la tierra durante 7 largos años. Oremos, querido Padre Celestial. Mientras nos reunimos en tu presencia hoy,
Recordamos las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades antiguas que una vez prosperaron, pero que se derrumbaron bajo el peso de sus pecados ocultos. Señor, abre nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre las lecciones aprendidas de su caída. Perdónanos, Dios, por las veces que hemos cedido al pecado como lo hicieron las personas en Sodoma y Gomorra. Admitimos que a veces, mientras tratamos de tener éxito en la vida, hemos olvidado el sentido del bien y el mal que nos das. Ayúdanos a ver que ser rico y exitoso no es todo y no muestra nuestro verdadero valor. Muéstranos cómo distinguir entre el verdadero éxito que proviene de tus bendiciones y la tentación engañosa de tener demasiado, lo cual puede llevarnos a tomar malas decisiones. Permítenos estar felices con tu amor y bondad, sabiendo que las verdaderas riquezas vienen de tener un corazón que sigue tu voluntad. Señor, confesamos los susurros ocultos del pecado que pueden persistir en nuestras vidas. Ilumina esos rincones secretos donde albergamos pensamientos, acciones e intenciones contrarias a tu voluntad divina. Concédenos la fuerza para enfrentar y superar estos pecados ocultos, capacitándonos para caminar en la luz de tu verdad. Te pedimos valentía, como la de Lot, quien tuvo que vivir una vida recta en un lugar donde la gente hacía el mal. En nuestra vida diaria, cuando estamos rodeados de cosas que podrían llevarnos a tomar decisiones equivocadas, danos el poder de mantenernos fieles a hacer lo correcto. Ayúdanos, Dios, a evitar las cosas que tratan de atraparnos y apartarnos del camino que quieres que sigamos. Señor, cuando las malas influencias intenten ahogar tu voz en nuestros corazones, ayúdanos a escuchar lo que nos dices. Protégenos de las cosas dañinas que aprovechan nuestros deseos secretos y nos tientan. Haznos más fuertes en nuestra decisión de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil y enfrentemos problemas. Ofrecemos esta oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.